comenzar entonces con este panel referido a, bueno, la incertidumbre en tiempos electorales. Lo planteamos precisamente con estos días anteriores a las elecciones para escuchar un poco y analizar en conjunto qué es lo que puede pasar el domingo y qué es lo que puede pasar el día después del domingo, ¿no? A partir de los escenarios políticos que se construyeron pospaso, de cómo viene evolucionando la campaña electoral y qué puede pasar en términos de configuración de los actores políticos. Y por eso invitamos a participar de este panel a consultores, consultoras, analistas, que nos parecía muy relevante escuchar las reflexiones y análisis. Nos acompaña en primer lugar María Esperanza Casullo, que nos está acompañando hace 2 días en actividades aquí en nuestra carrera. La invitamos desde la carrera a participar, vino especialmente, ella es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown, pero es profesora titular, regular en la Universidad Nacional de Río Negro, vive en Neuquén, ha escrito muchos artículos sobre populismo, tiene un libro sobre populismo muy famoso. Yo digo, la conocen también por el podcast, seguramente, que hace junto con Andrés Malamud, y la hemos invitado a participar en estos días en varias actividades. Nos acompaña también Pablo Tousón. Pablo Tousón es politólogo, graduado de la carrera, me acuerdo que fuiste mi estudiante allá hace mucho tiempo. Última materia, un estudiante brillante. Ya pintabas, en esa que te conocí como estudiante, ya notabas que eras brillante. Fundador de Panamá Revista, actualmente, no sé exactamente, sos fundador también o director, me corregirás, de Tendencias, Escenarios es la consultora. Nos acompaña también Guido Moscoso, que es politólogo también de la casa, graduado de la carrera, es profesor del taller de opinión pública y es también consultor y director, o no me sé exactamente el cargo, me corregirá, gerente de Opinaria. Y aquí finalmente nos acompaña también la profesora Daniela Barbieri, que es profesora aquí del seminario en la carrera de Ciencia Política, que es de consultoría y comunicación política aplicada. Además dirige ¿cómo se llama exactamente? Barda, Hacemos Barda. Barda es la consultora, y Pulsar también, que ha tomado también mucha notoriedad como parte de los estudios de opinión pública y de conocimiento sobre la sociedad. Así que, bueno, ahora a escucharlos, habíamos pensado en comenzar con María Esperanza y después seguimos como ustedes digan. María Esperanza iba a hacer un contexto o algunas preguntas que planteabas en adelante. Bueno, yo me voy a sentar por acá porque no va a haber mucho lugar. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias a la carrera por la invitación. Muy lindas las actividades, muy linda la charla hoy con estudiantes. La verdad que es muy lindo volver a la UBA. Uno un poco se siente como que hace mucho que no venía y que nunca se fue, verdaderamente. Estaba viendo los carteles, nada que ver, pero por el conflicto con el bar, y yo les quiero decir que el primer conflicto por el bar más o menos fue en el año 93 con respecto al bar del subsuelo de Marcelo T. de Alvear, o sea que eso parece una continuidad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y la verdad es que yo pedí ir primera porque yo no tengo ningún dato, no hago opinión pública, no hago encuestas, no estoy en consultoras, entonces lo mío va a ser lo menos interesante, pero sí se me ocurrió, entonces digo, bueno, hablo primera y salgo me corro del camino, pero sí se me ocurrió
estábamos todos hablando antes, ahora, diciendo que realmente esta es una elección en la cual nadie de nosotros se anima a decir va a pasar tal cosa. Y me parece que este es el principal contexto. Uno puede tener intuiciones, deseos, pero la verdad que es una elección muy, muy atípica, porque se rompió el bipartidismo, porque aparece una primera fuerza, en las PASO resultó primero una fuerza con características bastante novedosas, porque pasaron cosas que nunca habían pasado antes, como por ejemplo un peronismo sacando, por lo menos desde mi punto de vista, sacando menos del 30%, perdiendo en lugares que eran, o que le fue muy mal en lugares que eran sus bastiones, como la Patagonia, o hablábamos haciendo resultados en Salta. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es lo que a mí me interesaría tener, que son las preguntas que yo creo que si yo tuviera esta información, tendría una imagen más segura de qué va a pasar el domingo, ¿no? Entonces, tengo 10 preguntas. La primera es cuánto va a aumentar la participación. Una de las cuestiones fue que en las PASO la participación fue bastante bajita, no recuerdo el número exacto, pero creo del 63%, una cosa así. Hoy leía a un colega y amigo, Gustavo Córdoba, que también tiene una consultora, que decía que uno de los datos que él tenía es que iba a aumentar, pensaba que, dado el interés que había suscitado esta elección, iba a aumentar la participación hasta estar más cerca del promedio histórico del 73-74%. Esta es la primera pregunta, lo cual me lleva a la segunda pregunta, que es, si realmente hay ese aumento que por ahí supongamos que es cercano a 10 puntos, ¿va a aumentar en función de qué población? O sea, ¿qué grupos sociales que no fueron a votar en las PASO van a ir a votar en la primera ronda? Y me parece que esa es una de las cuestiones centrales. Por ejemplo, si van a votar más jóvenes, eso es una muy buena noticia para Milei. Si van a votar más gente mayor, eso es una muy buena noticia, puede ser para Patricia Bullrich. Si van a votar muchas mujeres, hemos visto que se han politizado muchos temas relacionados con el género, eso puede ser una buena noticia para Massa o para Bullrich, y mala noticia para Milei. Entonces, ¿cuánta gente que no fue a votar va a ir a votar? ¿Y qué gente que no fue a votar va a ir a votar? La tercera pregunta es ¿qué va a pasar en provincias como Tucumán? O como mi provincia de Neuquén. O sea, provincias en donde el peronismo históricamente sacaba muchos votos y en donde Milei sacó realmente muchos votos. Ahí hay gente que te dice, no, lo que pasa es que en las PASO los gobernadores no jugaron, no se armó la campaña, la campaña de Massa estaba recién arrancando, no se bajaron fondos para las campañas. Yo tiendo a pensar que esto es un poco mitológico. Yo soy bastante, y es una cosa que compartimos con Andrés Malamud, que el famoso aparato tiene menos impacto electoral de lo que tiene, ¿no? Que la gente sí, la llevas a votar, se sube el remis, va, y cuando llega al cuarto oscuro vota lo que se le canta, verdaderamente. Pero es una pregunta que yo tengo, si es cierto eso, si ese efecto puede pesar. La cuarta pregunta es, ¿qué efecto tuvieron los debates? Y acá tuvimos un debate con Andrés sobre los debates en el último podcast, porque Andrés decía, y sabemos que hay un montón de literatura que dice esto, que el efecto de los debates es marginal en la decisión del voto. Sin embargo, entonces, esto puede ser así, sin embargo, un dato que me llamó a mí la atención son dos datos. Primero, que las encuestas marcan que una cantidad muy grande, hoy recién hablábamos que tal vez mayor al 10% de los votantes decide su voto prácticamente el mismo día de la elección. Y segundo, los debates tuvieron 40 puntos de rating, o sea, casi la final de fútbol del 18 de diciembre. Entonces, tal vez, si hay mucho interés y hay una decisión de voto tardío, esos debates puedan o no puedan tener un efecto. La quinta pregunta es ¿qué pasa con el medio millón de votos de Lustó en Ciudad de Buenos Aires? O sea, son muchos votos, medio millón de votos, ¿no?
si quedan en Bullrich, si hay una fuga hacia Massa. Esa me parece que va a ser una de las preguntas fundamentales. La sexta pregunta, y como dije son 10, es ¿qué pasa con las fuerzas menores? O sea, ¿qué pasa con Schiaretti? ¿Qué pasa con el FIT, sobre todo? Si va a haber o no va a haber un efecto voto útil, fuga hacia las opciones que aparecen como más competitivas. Si la sociedad decide que esta primera ronda puede jugar como ya es como un balotaje anticipado o no. La séptima pregunta es ¿cuándo va a decidir la gente el voto? O sea, si el voto ya está decidido o si hoy, jueves, hay todavía un segmento de gente que sincera y auténticamente va a decidir a quién vota el domingo a la mañana. A mí me resulta difícil pensar esto, pero reconozco que yo, como todos ustedes que estamos acá, son gente muy extraña, ¿no? Que vive la política de una manera muy peculiar. Entonces, eso me gustaría saberlo. ¿A quién le asume la sociedad el costo de la subida del dólar pospaso? ¿No? O sea, si se lo va a imputar a Massa, si se lo va a imputar aunque sea parcialmente a Milei, si la sociedad ya decidió que todo, o sea, ¿cuánto va a pesar eso? Me parece que es otro de las incógnitas. Y me quedan dos. La primera es, me da la sensación, y por ciertas conversaciones que yo he tenido, que una de las cuestiones que hay que reconocerle a Massa es que Massa tenía un plan, llegando a este momento, que era un plan un poco tipo Endgame, Doctor Strange, una chance en 14 millones, ¿no? Y este plan era polarizar con Milei, que claramente era una figura que ofrecía ciertas ventajas en el sentido de polarizar. Primero, que Horacio Rodríguez Larreta no fuera el candidato de Juntos por el Cambio, ¿sí? Que la polarización fuera con Milei, que a Milei le fuera lo suficientemente bien en las PASO para que no se cumpliera el escenario que muchos pensábamos que era lo que iba a suceder, que Larreta iba a ganar, y que si no ganaba, o sea, ganando o no ganando, Juntos por el Cambio va a tener una ventaja de 10, 15 puntos, y la elección ya estaba definida, ¿no? Entonces, y luego llegar a un balotaje con Milei, apostando que fuera un balotaje tipo Zemmour o Marine Le Pen en Francia, o Keiko Fujimori en Perú, o sea, que fue una figura tan polarizante que la sociedad fuera capaz de votarlo a Massa olvidando la pregunta es, olvidando la performance económica, ¿no? O poniendo en segundo plano la performance económica. La pregunta es, ¿este plan se pasó? O sea, ¿fue demasiado exitoso el plan? Digamos, porque el plan era que, creo yo, que a Milei le fuera bien, no que quedara primero en las PASO, ¿no? O sea, ya está jugado todo ahí. Y la última pregunta es, la gente, la sociedad argentina, el pueblo argentino, los vecinos, como uno los quiera definir, ¿lo van a votar a Javier Milei para presidente? ¿No? O sea, para ser la persona que decide verdaderamente las políticas. Puede ser perfectamente que sí, o sea, no quiero decir que es una pregunta retórica diciendo que es no la respuesta. Yo estaba en Estados Unidos cuando ganó Trump, vi esa victoria, vimos la victoria de Bolsonaro, vimos la victoria de Castillo en Perú, vimos la victoria incluso de Boric o de Petro en Chile y en Colombia, es decir, estamos en el momento histórico en donde vemos victorias que no pensábamos que fuéramos a ver. No digo para nada que sea imposible, pero creo que esta es en definitiva la gran pregunta. Una cosa es votar a alguien para expresar enojo, otra cosa es realmente comprometerse en el proyecto de una presidencia de esa persona, ¿no? Y me parece que esta es la gran pregunta que el viernes el domingo a eso de las 9, 10 de la noche vamos a ver cuál fue la respuesta. Muchas gracias. Continuamos con... ¿Querés?
Se ve. Sí. Bueno, les agradezco la invitación y la presencia. Muchas gracias a la carrera. Para mí es un honor no solamente ser graduado de esta facultad, sino también profesor y compartir el panel con colegas muy destacados. Lo que yo tomé como disparador para esta presentación es uno de los componentes de la invitación o de la propuesta, que tenía que ver con entender cómo llegamos a este 2023. Entonces quizás voy a desilusionar a muchos de ustedes que están esperando números del domingo, pero yo voy a dar números de los últimos 25 años en términos de opinión pública, para que podamos contextualizar y en ese ejercicio de contextualización ver qué particularidades tiene este 2023 tan incierto y tan sorpresivo, como también mencionaba recién María Esperanza. Para comenzar, creo que es importante hacer un breve marco teórico que nos permita entender cómo votamos y cómo se forman, ¿no?, las preferencias electorales. Esto obviamente basado en la literatura que estudiamos en la facultad y también en los trabajos de investigación empírica que hacemos en las consultoras, que nos permiten ir viendo y analizando de algún modo cómo se da esta secuencia. Y en términos de secuencia, creo que el voto puede ser entendido a partir de pensar el momento en el cual justamente tomamos las decisiones de a quién vamos a votar. Y en ese sentido creo que podemos hablar de factores de largo plazo, factores de mediano plazo y factores de corto plazo. Es decir, cuestiones que tardan mucho tiempo en formarse, como por ejemplo una preferencia ideológica. Una preferencia ideológica no se forma de un día para el otro, sino que es un proceso, es una construcción. Lo mismo que las preferencias partidarias, ¿no? Y también obviamente las cuestiones de clase. Entonces cuando hablamos de los factores de largo plazo, estamos hablando de cuestiones que nos permiten expresar una identidad, ¿no? Entonces por eso tenemos las variables sociodemográficas, básicamente la clase social y qué rol, ¿no?, cada persona cumple, ¿no?, y qué identidades de clase presenta. Estamos hablando de las cuestiones ideológicas y estamos hablando también, como les mencionaba, de las cuestiones partidarias. Y luego, más cerca en el tiempo, tenemos cuestiones de mediano y de corto plazo, que según cierta bibliografía especializada sobre Argentina y sobre los países en desarrollo de América Latina, son efectivamente los factores que más peso tienen y son justamente los factores que nos permiten explicar cierta variabilidad en el tiempo, elección tras elección. Entonces estos factores de mediano y de corto plazo no son factores para expresar una identidad, sino que son factores que responden a estímulos que son del entorno. Entonces, dentro de estos factores de mediano plazo tenemos la economía, ¿no? Podemos votar nosotros en función de cómo vemos que está la economía. Si la economía está mal, responsabilizamos al gobierno y votamos a la oposición. Si la economía está bien, le damos un voto de confianza a quien gobierne y en ese sentido es más probable que gane el oficialismo. En estrecha relación con la evaluación de la economía tenemos las valoraciones de las gestiones, ¿no? Y hay una correlación en buena parte de América Latina entre valorar positivamente la economía y valorar positivamente una gestión. Y también tenemos temas, ¿no?, que están en agenda o preocupaciones, y en ese sentido, por ejemplo, si yo estoy a favor de la dolarización, bueno, voy a votar al candidato que me ofrezca dolarizar la economía. Y por último, ¿no?, dentro del corto plazo, algo que está inmediatamente, ¿no?, cerca de la elección, tenemos la campaña electoral, ¿no?, con los debates, que era uno de los puntos que María Esperanza mencionaba y sobre los cuales Daniela tiene mucha información y experiencia. Hasta qué punto, ¿no?, el debate puede consolidar mi voto o cambiar el voto, ¿no?, porque muchas veces los debates no solamente están orientados a cambiar las preferencias, sino a fortalecer las preferencias. Y en ese sentido, lo que está sucediendo en el caso de Juárez Schiaretti, a partir de ciertos números, es que lo que vemos es que a pesar de tener en las PASO un caudal electoral menor, el debate lo ayudó al menos a mantener esos 4 o 5 puntos de votos que había obtenido. También, obviamente, dentro de estos factores de corto plazo tenemos las coberturas de los medios de comunicación, de las redes sociales, que pueden impactar en el voto. Y después, finalmente, cuestión que también caracteriza a este 2023, tenemos cuestiones de coyuntura, ¿no? Y en las PASO y en estas elecciones generales hemos tenido eventos de alto impacto muy salientes, las corridas cambiarias,
cuestiones de inseguridad bastante dramáticas y bastante trágicas, filtraciones de audios, casos de corrupción, que también pueden impactar, ¿no?, finalmente en una elección. Entonces lo que yo voy a hacer ahora brevemente es mostrarles 3 o 4 datos sobre algunos de estos factores que sabemos que tienen un peso importante para explicar las elecciones. Entonces lo que les voy a mostrar en primer lugar tiene que ver con las principales preocupaciones de los argentinos, cuáles son los principales problemas del país, recurriendo a una de las fuentes de datos de opinión pública que tenemos desde los 90 hasta acá, que es Latino Barómetro. Latino Barómetro es una entidad que lo que hace es estudiar el estado de la opinión pública en toda América Latina todos los años. Y todos los años es una serie de preguntas y como es la misma metodología nos permite comparar. Entonces lo que ustedes están viendo en pantalla es un promedio del principal problema del país que declaran los argentinos para cada presidencia, desde la segunda presidencia de Carlos Menem hasta la actual presidencia de Alberto Fernández. Y básicamente lo que vemos es que hay 3 temáticas que han dominado la agenda en estos últimos 30 años. En primer lugar, desde mediados de los 90 hasta principios de los 2000, vemos que el desempleo, la desocupación, una problemática claramente económica, lideraba el ranking de preocupaciones y de problemas de los argentinos. Esa preocupación por la desocupación fue cayendo y lo que vemos es que en el gobierno de Néstor Kirchner parece darse una tendencia distinta que se consolida luego en las presidencias de Cristina Fernández, que es poner al tope de la agenda las cuestiones de inseguridad. Entonces, tanto en la primera gestión de Cristina Fernández como en la segunda, el principal problema de los argentinos era la inseguridad. Y luego, desde el 2015 a esta parte, con la gestión de Mauricio Macri y la actual gestión de Alberto Fernández, lo que vemos es que la agenda vuelve a tener un componente económico, pero no un componente económico vinculado a la actividad, como es el empleo, sino un componente económico vinculado a la moneda, como es la inflación, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vemos es que, mientras que en la presidencia de Carlos Menem o de Fernando de la Rúa la preocupación por la inflación era menor al 5%, esa línea roja, o no sé cómo la ven ustedes en la pantalla, en la presidencia de Mauricio Macri o de Alberto Fernández está superando el 35%, y por amplia ventaja es el principal problema o la principal preocupación. Luego, ya yendo a la gestión Fernández, el segundo problema destacado, fíjense, tiene que ver con la corrupción. Y la preocupación por la corrupción tiene un correlato bastante significativo en relación a el tipo de votante. El votante preocupado por la corrupción es un votante más afín a Cambiemos, un votante más afín al radicalismo, mientras que el votante, digamos, promedio del peronismo, del Frente de Todos, de Unión por la Patria, es un votante más preocupado por cuestiones socioeconómicas, ¿no? Y no tanto por cuestiones institucionales. Entonces, primer elemento de este contexto 2023, la inflación en el centro, ¿no?, de la agenda. Segundo dato que me parece interesante poner en perspectiva es justamente la evaluación de la situación económica que en promedio la opinión pública argentina hizo también de los últimos gobiernos de los últimos 30 años. Básicamente esta pregunta tiene 3 categorías: una evaluación negativa, una evaluación regular, una evaluación positiva. A simple vista, lo que se puede observar es que las barras rojas en casi todos los años superan a las barras verdes. Es decir, la economía argentina, digamos, es una economía en promedio bastante mal evaluada. Hemos tenido algunos años, algunas presidencias, como las de Néstor Kirchner y las de Cristina Fernández, en donde la barra regular, que es algo complejo de definir, adquiere más relevancia. Pero lo que vemos concretamente en relación a la gestión Fernández, a la actual gestión, es que tiene una valoración negativa en promedio de más del 70%. Más de 7 de cada 10 argentinos dicen que la situación económica es muy mala o es muy negativa. Y ese valor es el valor más alto desde la presidencia de Eduardo Duhalde, ¿no? Entonces, el contexto económico, desde la perspectiva de la opinión pública que enfrenta Alberto Fernández o Sergio Massa, que es el ministro de Economía, es verdaderamente delicado. En tercer lugar, como les había anticipado, otro de los factores de mediano plazo que tienen impacto sobre el voto es justamente la valoración de los gobiernos. En este caso,
lo que les estoy mostrando es la confianza en el gobierno tomado del índice de confianza que hace la Universidad Torcuato Di Tella, que es de algún modo uno de los índices con mayor alcance y periodicidad en estos años. De hecho, en realidad los datos son de Dualde en adelante, pero a partir de consultar los datos del Latinobarómetro uno puede reconstruir de alguna manera un promedio para las gestiones previas. ¿Qué tenemos con la gestión Fernández? Este índice de confianza se mide de 0 a 5. 5 es la máxima confianza, 0 es la mínima confianza. ¿Qué tenemos en relación a la gestión Fernández? Bueno, tenemos el valor más bajo en confianza desde la gestión de Eduardo Dualde en adelante y muy cercano al promedio de confianza de la gestión de Fernando de la Rúa. Fíjense que el valor es de 1,68. Entonces la gestión Fernández llega mucho peor evaluada que la gestión anterior de Mauricio Macri, que también afrontó dificultades económicas, peor evaluada que las dos gestiones de Cristina Fernández y mucho peor evaluada que la gestión de Néstor Kirchner, que tiene el valor más alto comparativamente en estos últimos 30 años. Pero lo curioso de la gestión de Alberto Fernández, y es un hecho que quizás a esta altura olvidamos por, digamos, el efecto traumático que ha tenido, ha sido la pandemia, ¿no? Que no está muy presente en los análisis para entender el voto 2023. Lo curioso de la gestión Fernández es que tuvo el pico más alto de confianza, fíjense que es la línea que está por arriba del gráfico, y ese pico más alto de confianza se sitúa al inicio de la pandemia, con el apoyo mayoritario que las políticas de aislamiento habían tenido en marzo-abril del 2020. Entonces, paradójicamente, la gestión Fernández fue la mejor evaluada en algún punto de toda la serie, pero en promedio es una de las peores de los últimos 30 años. Y por último, ya ahora sí un dato más de este 2023, que también mencionaba María Esperanza. Este es un dato de una pregunta que hicimos inmediatamente después de la PASO, en un estudio postelectoral, que es la pregunta del momento de decisión de voto. ¿En qué momento tomás la decisión de a quién vas a votar? Ustedes acá están viendo los resultados totales, que es la barra oscura, ¿no? Totales para toda la población, y en la barra más clara también los datos, pero para un subsegmento de la muestra, que son los más jóvenes, ¿no? Las personas entre 16 y 25 años. Entonces veamos primero los extremos. Por un lado, el 36%, tanto del total como de los más jóvenes, nos dicen que tienen su voto decidido mucho antes del comienzo de la campaña electoral o de la definición de candidatura, que es otro momento clave, ¿no? Cuando se sabe quiénes van a competir. Entonces, si redondeamos, casi un tercio llega, ¿no?, a la campaña ya conociendo o habiendo definido a quién va a votar. Y el otro extremo es decidir el voto en el cuarto oscuro, el mismo día que se vota, ¿no? Y fíjense que ahí tenemos un valor del 13% para el total de los argentinos y un 18% en el caso de los más jóvenes. Es decir, en promedio, 2 de cada 10 jóvenes, entre 16 y 25 años, decide su voto el mismo día de la elección, es decir, por ejemplo, el próximo domingo. Pero si nosotros sumamos las últimas dos categorías, es decir, decidir el voto días antes de la elección o decidir el voto en el cuarto oscuro, eso nos da unos datos bastante interesantes. El 27% del total decide en esos últimos días, incluyendo el día en el cuarto oscuro. Y en el caso de los jóvenes, ese 27% pasa a un 38%. Casi 4 de cada 10 jóvenes deciden su voto en la recta final de la campaña, este factor de corto plazo. En definitiva, entonces, ¿cómo llegamos al domingo? Y con esto termino. Bueno, algunos rasgos salientes por fuera de lo que comenté. En principio, una renovación de la clase dirigente y de sus liderazgos. En esta elección no se presentaron ni Mauricio Macri ni Cristina Fernández, los dos referentes más importantes de los dos espacios más relevantes de los últimos años. Tampoco se presentó el presidente a su reelección, cuestión también bastante curiosa para cualquier presidencialismo. Y a su vez, quien salió con mayor cantidad de votos en las elecciones en las PASO fue un candidato outsider con un discurso ideológico muy extremo, muy radicalizado, que también es una novedad para el sistema político y partidario argentino. Hasta ahora, una candidatura de esas características nunca había tenido la relevancia electoral que ha demostrado tener, incluso en contextos de crisis como fue el 2001 o el 2002. Segundo rasgo, bueno, la inflación, como vimos, como gran protagonista de la agenda. Tercer rasgo, la evaluación negativa de la situación económica, uno de los valores
de evaluación negativa más altos de la serie histórica que repasamos, al igual que la evaluación negativa de la gestión Fernández o de la confianza en el gobierno, también con valores, digamos, de confianza muy bajos. También, como mencionamos antes, dentro de este contexto mediante el cual llegamos al domingo, tenemos al peronismo en su piso electoral histórico, el peronismo de algún modo unificado, y en última instancia, como también les mencioné, tenemos una coyuntura de campaña muy inestable, ¿no? Corridas cambiarias, casos de corrupción, filtración de audios, declaraciones, ¿no?, bastante complicadas, hechos de inseguridad, con lo cual lo que de algún modo podemos prefigurar para el domingo es un escenario de incertidumbre, un escenario de sorpresa. Y si yo tuviese que anticipar, digamos, algún escenario en función de estos datos, diría que la probabilidad que exista una definición en segunda vuelta es, digamos, bastante alta. Habrá que ver entre qué candidatos. En principio, esos candidatos creo que van a ser Sergio Massa y Javier Milei. Habrá que ver efectivamente qué sucede el domingo. Muchas gracias. A la carrera por estas actividades. Yo soy de la casa, pero un outsider de la carrera, vengo de sociología, así que es un gusto estar compartiendo acá con todos ustedes. Bueno, un poco en la misma línea que él, mi idea era traer algunos datos que nos permitan pensar más allá de la coyuntura. Le puse acá en el título como separar un poco las señales del ruido, ¿no? Y por ruido, bla bla de los candidatos, y pensamos lo que implicó cada una de las campañas que vimos hasta acá. Bueno, tenemos a un Sergio Massa que la estructura, digamos, discursiva de su campaña estuvo en sostener o resguardar un orden y sus derechos. En el caso de Patricia Bullrich, restaurarlo, ese orden, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de Javier Milei, resetearlo o explotarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué señales hay en lo que viene anteriormente, sin pensar en las etiquetas de estos candidatos, sino pensar en las tendencias que tiene la sociedad, para preguntarnos quién pudo haber sido el que aprovechó mejor, digamos, su estrategia o el contexto, o logró sintetizarlo, para pensar si estamos en los ciernes de un contexto de cambio de las tendencias que se venían dando hasta el momento, como planteaba recién él en los datos que nos mostraba. Y desde ahí traje algunos resultados de estudios que hicimos tanto de la consultora como también del Observatorio Pulsar, del que la carrera es parte y muchos de alumnos son parte con el grupo de investigación, con un estudio sobre creencias sociales que hicimos durante este año. Bueno, primero, si vamos lisa y llanamente como a la preferencia electoral en términos de cambio, continuidad, ruptura, bueno, vemos que un 60% de la población elige por una opción opositora para esta elección. Digo, y ahí me parece que hay un dato contundente, después hay que ver en el menú a quién, pero digo, hay un dato significativo. Y si pensamos en las motivaciones que hablaba recién Guido del voto, como el componente económico en uno de esos temas, y vamos directamente al bolsillo, a lo más tangible, cuando le preguntamos a la ciudadanía si en el último tiempo tuvo que hacer restricciones económicas, ajustarse, arriba de un 70% indica que sí. Digo, entonces estos dos parámetros, bueno, nos dan un termómetro de dónde estamos. Pero acá, en este dato que traigo, que no es propio, obviamente, es una fuente de Mora y Araujo que está tomada hasta el 2010, lo que podemos ver es una foto de la tendencia que tuvo la sociedad argentina entre lo que podríamos decir un eje más privatista o una tendencia más privatista o una más estatista. Y acá empezar a pensar esas señales, digo, más allá del ruido, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que tiene hoy la ciudadanía argentina, el electorado que va a ir a las urnas en relación a su posicionamiento económico respecto al Estado, respecto a las posibles políticas de ajuste, respecto al gasto público? Si vemos en esta línea, digamos, histórica, van a ver muy marcadamente cómo rompe la tendencia el menemismo en los 90, digo, con un privatismo que se acelera, digamos, una tendencia privatista que se acelera y una tendencia estatista que decrece.
Ahora, parecería que si vamos a los datos de este año, si nos volvemos al 2023 y vemos las respuestas que obtuvimos en el estudio de creencias sociales, cuando preguntábamos qué país es mejor para los entrevistados, a la hora de definirlo, optaba el 60% por un país donde las empresas privadas crean el empleo público. Y si lo aterrizábamos de distintas variables para ir capturando, digamos, como esta tendencia, vemos que son las empresas privadas las que generan mayor confianza en el electorado. Es en ese 39%, es interesante ver que el 50% son votantes de Unión por la Patria. Digo, ahí podemos empezar después a desagregar esos datos. Y a la hora de preguntarle a la ciudadanía qué prefiere a la hora de tener un trabajo, bueno, un 43% solamente elegiría tener un empleo público en la medida de que pudiera elegirlo, ¿no? Y un 53% elegiría un empleo privado. A la hora de ir a indagar respecto al rol que el Estado tiene que tener, bueno, vemos que hay una tendencia de un Estado más chico en las preferencias de la sociedad argentina. Nosotros acá le pusimos menos gastos, sí, pero recortes en salud y educación no. Ahora lo van a ver en el próximo slide. Pero un 80% de la sociedad está de acuerdo con que el Estado argentino gasta mucho, digo, ¿no? Como primera premisa o como primer titular. Cuando vamos a indagar más en profundidad, bueno, ¿en dónde deberían ser esos ajustes? ¿En dónde deberían ser esos recortes? Obviamente la política se lleva, la peor parte, pero es significativo cómo salud y educación, más allá del contexto electoral y más allá de los discursos que venimos presenciando en los últimos meses, tienen un alto rechazo transversalmente a las fuerzas políticas, en la sociedad. Acá van a ver, hicimos como un desagregado con distintos indicadores, además de lo que les muestro con bastantes más, respecto a las posturas frente al gasto público, y vemos que hay, los dividimos en pro ajuste, solo ajustes, en lo que tiene que ver con la política, con los cargos y demás, y en contra del ajuste. Como ven, en Libertad Avanza, los datos, favorables al ajuste y también en Juntos por el Cambio son en gran medida mayoritarios que los de Unión por la Patria. Aunque dentro de Unión por la Patria, no hay una visión monolítica al respecto. También hay divisiones en esas opiniones, lo cual es interesante de cara también a otros temas que les voy a mostrar en los próximos resultados. Otra dimensión que les traigo, ¿por qué? Porque esto va como a justificar cómo llegamos al final con un proyectivo que armamos de perfil ideológico de la sociedad argentina, son los posicionamientos respecto a distintas agendas. Las podemos llamar agendas de derechos, también puede estar enmarcadas en el plano de la libertad, para los votantes de Libertad Avanza. Algunas fueron temas de trinchera de discusión pública, como por ejemplo el aborto, y otras son temas que todavía no se han abordado, en la discusión pública, como el tema de la eutanasia, que es la primera, que dice que se permita tomar decisiones respecto a la propia muerte, el alquiler de vientres, cuestiones que tienen que ver con la legalización de la marihuana. Y vemos una sociedad argentina bastante más progresista, en estas agendas de lo que los dirigentes por lo menos expresan en sus posicionamientos públicos. Entonces, a partir de estos resultados y los posicionamientos respecto a lo económico, es que a nosotros nos surgió esta idea de poder armar una especie de perfil ideológico, ¿no? Una matriz ideológica de la sociedad argentina, donde básicamente, acá no se llega a leer, pero está la explicación, después se las puedo compartir a los que vinieron a la charla, pero básicamente lo que hicimos es cruzar dos ejes: el económico, con las variables que les mostré y algunas otras, pero esto para lo que da el tiempo, elegí algunas, y el eje moral, donde ahí pusimos, algunas preguntas que están vinculadas sobre todo en estas agendas, y hay otras más respecto a reformas previsionales, respecto a reformas laborales. Y a partir de eso vemos que la sociedad argentina en algún punto le esquiva a las etiquetas simples, ¿no? De izquierda o derecha. Tenemos 4 segmentos bien marcados, si bien son mayoritarios en un 60% esta tendencia privatista, por eso vine con la comparación inicial respecto al proceso Menem versus los otros gobiernos y la etapa a la que estamos iniciando, o por lo menos en este 23, vemos cómo las distintas fuerzas políticas tienen posicionamientos encontrados. En Juntos por el Cambio y en Libertad Avanza vemos posicionamientos mucho más homogéneos
respecto a ese privatismo. Y en Unión por la Patria, podríamos decir desde los que nos dedicamos a pensar en estrategias electorales, hay problemas. ¿Y hay problemas en qué sentido? Es bastante difícil sintetizarlos. Digo, si vemos los resultados en relación al posicionamiento ideológico hacia adentro de la propia fuerza política. Si bien hay una tendencia mayoritaria al estatismo, en relación al conservadurismo-progresismo, hay muchos votantes de Unión por la Patria que en las agendas anteriores que les marcaba son hasta bastante más conservadores que los de Libertad Avanza, digo, si desagregáramos cada una de esas variables. Entonces, digo, ahí también se abren como interrogantes de un cambio de época interesantes. ¿Qué me queda de esto? Y que me queda como, bueno, el interrogante, y era como disparadores para que pensemos entre todos, si en definitiva es una foto del momento o va a capturar una nueva etapa política, como marcaba el gráfico, digo, donde, bueno, están corriendo nuevos vientos con estas variables, y quién de estos candidatos, que hoy parecería Milei y la Libertad Avanza, los está aprovechando, por decirlo de alguna forma, mejor en términos de su estrategia y posicionamiento electoral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a la carrera por invitar también. Esperen que yo tengo una anotación en mi celu. Yo lo que les iba a proponer era, a sabiendas de que probablemente ya en esta instancia habríamos hablado bastante de números y lo que hemos visto en estas semanas, es una suerte de imaginación analítica, no solamente acerca de la gran pregunta. Nosotros también, los que somos consultores, y sobre todo cuando uno va a alguna empresa, nos dice ¿qué pasa si gana Milei? ¿No? Básicamente es la pregunta. Entonces le voy a proponer un ejercicio de imaginación política a ver qué podría suceder en ese caso al final. Pero sobre todo lo que les quería plantear era empezar a hablar un poco de qué sucedió en términos del sistema político, ¿no? Como diciendo, son unas propuestas, obviamente son más preguntas que respuestas y afirmaciones, pero es puntapié como para discutir. Uno podría decir que lo que pasó en las PASO, ¿no? Y lo que vino cristalizando el resultado de Milei y de acá hasta esta fecha es una crisis profunda, ¿no? El sistema político nacido en el año 2001, podría decir 2003 después, ¿no? En ese sentido uno podría decir tal vez las coaliciones o lo que reflejaban esas coaliciones era una especie de foto vieja, ¿no? ¿En qué sentido? Que es, como todo sistema político, en un momento queda cristalizado en el tipo, no es tan dinámico. Entonces podría ser tranquilamente que las coaliciones, que lo que expresaron ya no lo expresasen más, ¿no? Entonces uno tiene como si fuese un traje que no le sentaba a la sociedad del presente, no solamente por la crisis de la economía que ya conocemos, sino también por cuestiones hasta societales, ¿no? Entonces que esa dinámica que se construyó sobre todo en torno al liderazgo central de Cristina Kirchner para estar en contra o a favor, hoy tal vez tenga otra dinámica. Entonces uno sobre eso podría decir cuáles son unos ejes, que hay mil, pero que uno podría tratar de cristalizar qué son el sistema político, qué es el sistema político argentino, ¿no? Yo le propongo tres en este punto. Uno más politicista, si se quiere, que es el bicoalicionismo. El otro es la expresión territorial de ese bicoalicionismo, que es lo que yo llamo el partido de la ciudad y el partido de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El ambacentrismo como una especie de expresión territorial de estas coaliciones, mayormente, ¿no? No implica que no existen afuera, pero como su epicentro. Y la crisis, un poco lo que hablaba recién Daniela, que es la crisis de la matriz conceptual más estadocéntrica, más o menos, que dominó estos años, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que Milei funciona un poco como el COVID, ¿no? Es como un acelerador de tendencias, ¿no? Se decía, el COVID no inventa cosas, sino que lo que hace es profundizar cosas que ya venían, ¿no? Radicalmente. Entonces me parece que en ese punto Milei, al cual yo considero que es más una consecuencia que una causa de la crisis del sistema, un poco acelera estas tendencias que ya existían, ¿no? Ciertas crisis que luego preexistían a él, ¿no? Primero, bueno, obviamente lo del bicoalicionismo. Ahora vemos un sistema en tercios. Yo creo que habría que remontarse, con toda la diferencia del caso, al año 2003 para ver algo parecido, ¿no? En aquel momento el peronismo, que en vez de ser una interna hizo una suerte externa y proyectó sobre la sociedad su disputa de liderazgo, lo que hizo fue, y si uno ve los resultados, estaban en ese momento Menem, Rodríguez-A y Kirchner, con proyectos distintos, sobre todo Menem individual, y Menem y Kirchner, y en ese momento el panradicalismo, que se llamaba, que era López Murphy y Carrió, ¿no? Además del branding oficial, que era Leopoldo Mundo, que sacó dos puntos. En ese momento, si uno lo ve, lo que podía haber un peronismo que en todas sus manifestaciones tenía 60 puntos, y un panradicalismo que en sus manifestaciones tenía 30.
Si yo voy a la elección primaria de ahora y lo doy vuelta y pongo a Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta y Milei, yo lo que voy a ver es una especie de nueva centro, nueva mayoría en el no peronismo. No me atrevo a decirle panliberalismo porque está Rodríguez Larreta, porque es complejo la agregación de eso, incluso dentro del mismo sector de Milei. Pero digamos que por lo menos uno diría el centro de gravedad hoy, si yo sumo los votos de Massa y de Grabois, me da menos de 30 puntos, ¿no? Parecido a lo que veíamos recién. No sé si eso es una foto del presente actual o es algo que se proyecta, pero en todo caso, para usarlo como un poco como metáfora del cambio, 2003-2023, yo creo que se podría utilizar, ¿no? Por otro lado, ideológicamente, ese centro está más tirado a la derecha, ¿no? Digámosle así. Si uno compara ya no ahora las elecciones del 2003, sino las elecciones del 2007 e incluso el 2011, uno podía ver que primera estaba Cristina en su reelección, pero después el que venía. Exactamente. Y la banda. O sea, era una hegemonía conceptual muy importante en aquel momento. Se decía, un poco eran todos progresistas, ¿no? Y hoy, si uno lo ve a la distancia, casi todos los candidatos, salvo Miriam Bregman, pertenecen a alguna forma de la centroderecha, para decirlo. Eso podemos discutirlo, pero en todo caso es sabido, incluso dentro del Frente de Todos, que Massa no es la expresión, por eso estaba Grabois, ¿no? Massa no es la expresión más pura de lo que es el kirchnerismo, para decir poco, ¿no? Entonces, acá tenemos también un cambio conceptual importante en esta variación, una crisis de un sistema que yo podría decir que independientemente del resultado, y ahora lo vamos a ver después, tal vez pueda ser un fin de época, gane quien gane, ¿no? Incluso si gana Massa. Por otro lado, obviamente que esto tiene que ver también con la crisis, o ya lo menguante después de muchísimos años, del liderazgo de Cristina, que un poco organizaba las preferencias, ¿no? Vemos hoy el spot de Patricia Bullrich sobre la presión de Cristina Kirchner y por lo menos a título personal está un poquito retro. O sea, uno entiende la manifestación, incluso lo entiende en términos de volver a ganar el electorado antikirchnerista necesario para entrar al balotaje, pero parecería ser que lo que organizó tan frecuentemente, tan intensamente la agenda política argentina ya no lo es tanto, ¿no? De hecho, Cristina casi no apareció en la campaña y tampoco fue algo que, salvo la campaña de Patricia Bullrich, en líneas generales ninguna de las campañas lamentó tanto, ¿no? Ni siquiera la de Milei. Sí al kirchnerismo como movimiento general, pero todo el asunto de las causas y lo tradicional, digamos, de lo que es del antikirchnerismo no apareció tanto. Claramente eso, obviamente, desordena todo, ¿no? Hay que ver que si lo de Cristina es causa o efecto, pero en todo caso lo que estamos viendo es que esa centralidad que organizaba todo ya no existe más. Por otro lado, ese orden después del 2001 tuvo una expresión territorial muy nítida, ¿no? Que es la provincia de Buenos Aires para el lado del peronismo y la ciudad de Buenos Aires para el lado del macrismo. Uno podría decir dos partidos, ¿no? En el sentido más global de la palabra. Si uno lo ve, el macrismo no solo crece y se desarrolla en la ciudad, sino que la ciudad de Buenos Aires como territorio proyecta candidatos a presidente como un lanzamisiles, ¿no? Si la provincia de Buenos Aires casi nunca, por la famosa maldición o lo que sea, de Rosa, casi nunca proyectó un presidente, en el caso de la ciudad de Buenos Aires lo hacía casi siempre. Vamos a la elección de las PASO, lo que vemos es, en la caída de Horacio Rodríguez Larreta y del sistema de Uspallata, es que es los famosos fierros de la política, o lo que podía implicar el territorio per se, incluso con un candidato que había tenido altos niveles de aceptación hasta hace poco, no bastaba, ¿no? No basta, ¿no? Eso por ahí es algo que también es una enseñanza para las mismas filas del macrismo, que es decir, bueno, con esto solo no hay, y eso nos va a dejar después, lo pudiera hacer una pregunta sobre el futuro de ese espacio dentro de la ciudad. Por otro lado, en el caso de Juntos y ahora de la provincia, también vemos que ahí estuvo la crisis principal de Juntos, ¿no? Entonces, si uno en el terruño, en donde se formó y en donde proyectó poder, está en crisis, tiene unas internas que revelan una crisis estructural, lo que uno está pensando es que está en crisis el espacio en sí, ¿no? O sea, que ese espacio, esa crisis que después se manifiesta en las urnas, en realidad empieza estructuralmente ya en el terruño mismo, ¿no? En la disputa entre Jorge Macri y Martín Lustó y lo que vino después, ¿no? Como si fuese no solamente en la derrota de Larreta, sino en la crisis previa ya hay algo, elementos de la crisis de ese espacio. Pero también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uno ve que la provincia de Buenos Aires, hoy casi Vox Populi indicado como una suerte de refugio ante una posible derrota, en el caso del peronismo, lo que uno ve que también, tampoco en la provincia de Buenos Aires, el sistema político peronista está todo bien, ¿no? Para decirlo digamos, lo de Insaurralde en ese sentido me parece que funciona como una metáfora interesante, más allá de la parte sexual, aunque código penal, me parece que alguien que está en el centro o en el centro del dispositivo de un mecanismo, al estilo de la película Netflix, pero que está en el centro de un dispositivo político de tanta relevancia como es
donde está él en la provincia de Buenos Aires, que esté, digamos, en la que estaba, habla también de la crisis de las élites en ese sentido, ¿no? La disputa entre Kicillof, Máximo Kirchner, los intendentes, que se procrastinó un poco y que tuvo también su expresión en el 21, habla que incluso en el mismo terruño, otra de las coaliciones de la peronista también tiene severas dificultades, además de que perdió, ¿no? Pero digo, eso, en ese sentido siempre fue muy interesante la diferencia entre las dos coaliciones. El macrismo nunca perdió en la ciudad desde que la gobierna, el peronismo sí, sin embargo se ha reconstituido muchas veces desde ahí. Pero hoy, y digo, esto es interesante para el futuro, porque supongamos que reelige Kicillof y que gana Jorge Macri, tampoco está cantado que las coaliciones se renueven desde ahí, ¿no? Por todos estos problemas que van a seguir en el futuro. Después, una cosa interesante en relación a esto del territorio, ¿no? Uno diría que el voto de Milei, lo dice Andrés Malamud, unificó un poco esta especie de voz del interior, ¿no? Había como una especie de mandato clásico de la política estos últimos 20 años, que es la idea de que sin conurbano no existe electorabilidad, ninguna. O sea, como si no quieren ni empezar a hablar sin esto. Sin embargo, Milei no ganó en la provincia de Buenos Aires y tampoco ganó en la ciudad, y logró ganar las dos coaliciones con una especie de unificación masiva del voto del interior. Eso es un dato que, independientemente de Milei, yo creo que va a quedar un poco saltando en la política argentina para otros que eventualmente quieran volver a aspirar a unificar ese voto, porque lo interesante también del voto de Milei no es solo que unifica mucho el voto del interior, hay que ver después caso por caso, ¿no? Sino que además un poco va contra la idea marcospeñista de la microsegmentación y el ciudadano del metro cuadrado, ¿no? Porque si hay algo que los libertarios no saben es nada sobre ningún distrito específico, ¿no? O sea, quiero decir, hay un desacople tan enorme entre la nación, la crisis del Estado-Nación, que para mí expresa Milei, y una crisis que no es lo mismo en las provincias ni en las intendencias, que lo que termina pasando es que la casta hizo un discurso nacional polarizador. O sea, al final se polarizó, pero se polarizó con esa idea, yendo más allá de todos los manuales de la microsegmentación, que al ciudadano no le importa nada que no sea el cantero que tiene al lado, o unas cuestiones más de tipo individual, ¿no? O sea, quiero decir, en el caso de Milei, por lo menos lo que sucedió en esta elección no fue así. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Porque hacia futuro deja como una especie de interrogante con respecto a esa idea, ¿es el conurbano estúpido? Si es posible ir más allá de eso también. Hay que ver qué pasa ahora también. Y finalmente, como lo que ya veníamos adelantando un poco y que habíamos visto recién, es la discusión sobre el Estado, ¿no? Si el Estado te salva, era un poco el mantra del gobierno sobre todo en la pandemia, terminó surgiendo una expresión de esa pandemia y de demás cambios sociales totalmente contraria a eso, ¿no? Como si fuese ir no solamente contra la superestructura política que serán las coaliciones, sino, en el caso del peronismo, contra el basamento de esa ideología, ¿no? Y una vez más eso habla un poco con todos los matices societales que recién mostraba Daniela, que no necesariamente eso implica que todo el mundo se volvió de ultraderecha, sino que implica que por lo menos en relación al Estado, que es interesante el punto, porque hay otras cuestiones más societarias que tal vez la gente no es que se volvió conservadora, pero en relación al Estado hay una fuerte crítica, ¿no? Lo cual para mí revela esta idea de que hay una crisis, sobre todo el Estado-Nación en la Argentina, una crisis fiscal, una crisis ética y una crisis política, donde tal vez los estados provinciales tienen más legitimidad de enunciación, o las intendencias, u otros lugares, que si uno decompone la crisis de la casta, digamos, es más sobre todo nacional que... Y ahí no ganó Milei. Y ahí no. Sí. A Milei le fue muy mal en general en las elecciones locales. Sí, pésimo. Sí. Como si la gente decidió efectivamente ir, targeteó Milei, usó a Milei, ¿no? Bueno, y en relación a esto, y ya para pasar a la segunda parte, que es qué conclusiones podemos sacar, ¿no? Que esta reconfiguración del sistema vía estas crisis va a seguir independientemente de quién gane. ¿Y esto qué significa? Que las coaliciones como existían ya no existen más hoy, no es que hace falta esperar la elección, ¿no? Juntos está claro que, e incluso si gana Bullrich, no va a tener la misma configuración. Ahora voy a ir caso por caso, un poco imaginando que sería un posible gobierno de ellos tres, y pensando cómo serán las coaliciones de gobierno de ellos tres, ¿no? Como un poco una hipótesis es, ninguno va a gobernar con la coalición que lo trajo, exactamente, porque no le alcanza. En el caso de las dos coaliciones que han gobernado la Argentina en los últimos 15 años, llegan con la lengua afuera. En el mejor de los casos llegan en un balotaje defensivo, pero no mucho más, con
un nivel de tolerancia mínimo, por lo cual eso implica también una fuerte reconfiguración, y además llegan con un escenario donde Milei, digo en el caso que ganen cualquiera de los, o Bullrich o Massa, un Milei poderoso de cualquier manera, ¿no? y ese movimiento. Yo diría, Milei, que vamos empezando por el que más duda genera, ¿no? Que es, de hecho cuando fue esa semana de las PASO, varios clientes nuestros de la consultora tuvimos esa charla en serio, ¿no? Como si fuese directivo de una empresa multinacional que dice, ¿qué va a pasar si gana? Entonces te obliga rápidamente a activar una especie de imaginación política al respecto que el martes después es difícil de entender, ¿no? A ver, yo diría que Milei, uno podría proyectar lo que podía hacer Milei en el Estado en relación a lo que hizo con las listas, simplemente para agarrar un punto, ¿no? Uno diría, ¿qué hizo con las listas Milei? Bueno, se desentendió, tercerizó un montón, en términos territoriales. Hay una especie de mixturado entre una cosa, si se quiere, más yihadista ideológica, más de los liberales, algo más bizarro, más influencer, más, digamos, personajes un poco más inclasificables en ese punto, y después, sobre todo, y lo más interesante, es la colonización de las listas que le hicieron distintos sectores, ¿no? Porque uno podría pensar que si de reproducirse esa lógica en el poder, lo que uno, por ahí, la paradoja del Estado mileicista, que termina siendo una colonización del lobby, ¿no? Precisamente por la debilidad de origen y la amplia capacidad de penetrabilidad, digámosle, que puede tener, ¿no? En Criollos y Barrio Nuevo, solamente ya pudo penetrar ya hoy la estructura. Imaginemos qué sería eso en el Estado, ¿no? Ahora, pensando un poco, ¿no? Uno diría, gana Milei. Va a tener que también reconfigurar, armar una estructura para gobernar. Uno podría decir, irá por parte de los dos espacios, o una parte de los dos espacios, Barrio Nuevo y Macri, como si fuese una metáfora. O sea, no ninguno 100% de los dos. Ahora, si Milei entra al balotaje, supongamos que entra Milei al balotaje contra Massa, es obvio que Macri va a ser el que va a lanzar el apoyo irrestricto a Milei, y sobre eso cobrará, entre comillas, políticamente una participación en el Estado. Si es en el caso contrario, uno podría especular, por más raro que parezca, que un sector del masismo tal vez intente activar sobre las listas, sobre la gente que puede tener las listas de Milei, o sobre la capacidad que puede tener de penetración en ese sistema, para configurar un nuevo poder, ¿no? Por otro lado, uno diría, ¿qué pasa con esta convivencia en el poder, ¿no? De esta especie de economía política neomasista, lobbies, liberales de pura cepa, digamos, es extraño cómo podría llegar a funcionar, y sobre todo uno no sabe quién es el articulador político de eso, ¿no? Y hay nombres, Nicolás Pozo, Guillermo Franco, pero son nombres un poco aleatorios todavía, ¿no? Un gran interrogante con respecto a eso. Y otra cosa, que es lo que les veníamos hablando, que es el tema de la crisis del Estado-Nación, o sea, ¿qué hacen las provincias frente a un Milei, ¿no? ¿Cómo funciona? Uno pensaría que si en el caso que Milei quiera responder, tiene que responder a dos o tres variables que prometió. Una es la inflación, que sus propuestas de la dolarización, dejemos eso aparte, pues no soy economista, además supongo que no se puede, como la mayoría, pero bueno. Otro se castiga a la casta. Ahora, ni la Rusia bolchevique pudo castigar a todos los zaristas. Quiero decir, él va a tener que pactar con un sector de la casta, ya lo empezó a hacer. La pregunta es quién se come el pato, digamos, quién va a ser el que no. Porque si efectivamente Milei transcurren 6 meses de gobierno y no castigó a nadie de la casta, bueno, va a ser una decepción para los que querían de él un castigo de esa ejemplaridad, ¿no? O sea, quiero decir, él algo de eso tiene que tratar de inventar. Y finalmente, bueno, nada, ¿cómo va a hacer para confirmar, hacer un frente internacional con ese nuevo poder? Ahora bien, Massa, ¿no? ¿Qué pasa si gana Massa? ¿Va a poder hacer una especie de unión por la patria en el gobierno tal y como existe hoy? Lo más probable es que no, sobre todo porque Massa tiene que construir un gobierno, y ya se ve en la publicidad que está hoy, básicamente a espaldas del gobierno de Alberto Fernández. O sea, el fantasma que pueda acechar, por más personalidad distinta que pueda tener, manifiesta hoy, pero como un poco en el peronismo se decía, Alberto Fernández no es Scioli, y antes se decía Scioli no es, y así, digamos, lo primero que tiene que demostrar Massa cuando, en el caso de asumir, es que él no es Alberto Fernández. Esa situación, independientemente de la crisis del liderazgo de Cristina hoy, más mermado, pero le supone un escenario en abstracto de un poco de conflicto con la coalición que lo trajo, ¿no? Incluso si él ayer ha logrado tener un modo vivendi con la Cámpora y con Máximo Kirchner bastante bueno,
pero digamos, solamente pensando en términos de agenda y en términos de interpelación social, si él quiere abrir para un lado, y va a tener una especie de manta corta, donde la coalición que lo trajo, que va a ser una reelección súper defensiva, basado en suponiendo que gana, ¿no? Pero digo, con estos números, donde la mayoría quiere cambio, él habría llevado el poder por una tangente del plan que decía Meca, una especie de plan masa que implica contra el loco, finalmente agrupar eso que la Argentina hizo por vía la polarización de las coaliciones hizo imposible, que es el frente antifascista o el frente antirrepublicano, ¿no? Va a llegar como una versión de eso. Eso no implica, no solo un cheque en blanco, no implica nada en términos de paciencia social, ¿no? Entonces uno diría, Massa si gana, si llega de esa manera, va a tener que reconfigurar su coalición con los conflictos que ya trajo para que esto no se convierta en un frente de todos dos, ¿no? Una idea sobre Massa. La ampliación ya lo dijo, gobierno de unidad nacional, que es raro, ¿no? Porque es una especie de larretismo por otros medios, ¿no? El famoso 70% que decía Horacio Rodríguez Larreta, que Massa astutamente sabe que para un balotaje tiene que apelar, lo único que puede apelar del electorado de Juntos es el electorado radical, entonces va a tirar seguramente señales en ese sentido para tratar de armar otra coalición, inclusive ante el balotaje, ¿no? Por lo menos lo intentará. Después, la interna de Juntos, ¿no? La crisis del espacio, veníamos hablando de eso. También habla de una necesidad de reformulación, ¿no? Porque ¿cuál va a ser el rol de Macri en el gobierno? A Patricia Bullrich le caben un poco las finales de la ley también de Massa en ese sentido, ¿no? Porque el fantasma Alberto Fernández, como el presidente que no fue, recorre a todos los que se van a sentar en ese sillón ahora, y más a los que vienen. En el caso de Milei no tiene nadie, en principio, arriba, salvo la hermana, digamos, pero no tiene nadie que sea un líder que lo prohijó. En este caso, ambos dos tienen ese problema. Entonces, un problema de Juntos, en el caso de ganar, es ese, ¿no? ¿Qué hacer con Macri? ¿Qué hacer con el radicalismo? ¿Qué hacer con la coalición tal y como fue conformada llegado a este punto? Porque además, sobre todo la hipótesis bullrichismo, era que la alianza, su nueva mayoría, Larreta es con los radicales, nosotros es con los libertarios. Pero eso siempre con los libertarios más débiles que esto. ¿Cómo se confirma una alianza con los libertarios después de haber roto tanto Bullrich y Milei en la elección? O sea, ¿con quién es la nueva mayoría? En ese momento la respuesta de Macri es con los libertarios. Yo me saco de encima la estructura de Juntos tradicional, formal o informalmente, y pacto con estos que tienen una agenda parecida a la mía. Eso era antes de que se escape Frankenstein del laboratorio y ahora sea mucho más mayoritario de lo que parecía, ¿no? Entonces eso también implica que Juntos no va a ser más Juntos, ¿no? Incluso en el caso de triunfar, o no va a ser ni Juntos que fue. Entonces esto se complementa con una cosa más, y casi termino, que es que esta crisis del Estado-Nación que experimentamos, ¿no? Se da también en paralelo con el arribo con el cambio de muchas estructuras provinciales, en este año, ¿no? Perdió con el RPN, perdió Rodríguez A, perdió Capitanich, perdió en San Juan también. En síntesis, cambiaron muchas estructuras de poder en la provincia. Y por ejemplo en la zona C no tenemos a Martín Yarlora, que es el gobernador del peronismo, del único peronismo que logró sucederse a sí mismo después de un periodo largo de tiempo, con 20 y pico de años, competitivamente contra Juntos. Uno podría de hecho pensar que la crisis de Juntos, por lo menos de este año, empieza también en la derrota en Córdoba, Puyaro en Santa Fe y Frigerio eventualmente en Entre Ríos, ¿no? Digo, tres gobernadores más o menos de un perfil parecido ideológico, de una especie de nueva transversalidad del centro, que ante un posible gobierno de Milei, sobre todo, pueden tratar de tener entendimientos posibles dentro de una crisis de incertidumbre que va a ser el gobierno de Milei seguro día por día, ¿no? Entonces, fenómenos novedosos también a nivel territorial que grafican esta especie de desacople entre el Estado-Nación y las provincias. Y finalmente, para terminar, yo diría, el Turco asiste en un programa que se llamaba Poder Vacante, ¿no? Que era un programa que hacía en Crónica y que decía, en el fondo, como diciendo, nos organizamos de un par y el poder está como ahí para ser tomado, ¿no? Una especie de Rusia 1917. Yo creo que la Argentina del 23, incluso, sobre todo si gana Milei, va a tener un poco esas características, porque va a ser un poder tan volátil al comienzo, sobre todo por la agenda socioeconómica que sabemos que hay, que, digamos, puede aventurar sobre eso, sobre la crisis del sistema, a que Milei, en el caso de triunfar, sea un capítulo más de la crisis, ¿no? Y no su resolución, ¿no? Como si fuese, en la historia de la Rusia diría Kerensky, ¿no? Como algo que está en el medio entre dos crisis, pero que todavía no es su resolución final. Con lo cual, digo, la frase del Turco se aplica mucho, yo creo que más que nunca está poder vacante. Bueno, la propuesta
propuesta ahora es abrir a la conversación, a las preguntas, a los comentarios. La verdad que dijeron muchísimas cosas, todas aportan un elemento al análisis, a la discusión y a la comprensión. Muy complejo de entender cómo esas tendencias, ¿no?, que mostrabas vos, Daniela, estatistas con un discurso ganador que hay que arrancar todo, ¿no? Hay que seguir arrancando las partes del Estado. ¿Cómo se entiende el voto tan diferente en las provincias, en las propias provincias en ruptura y cambio y el alineamiento hacia distintas fuerzas políticas, que lo que se da a presidente en esa? O sea, hay muchas cosas para comprender. Son parte de estas incertidumbres que planteamos en la propuesta, pero la idea es abrir a las preguntas del público, de todos los que quieran ser, que estoy segura que tienen consultas para hacer o comentarios para hacer. Nico. A ver, una cosa como mencionabas recién, cuando hablabas de la relación que pueden llegar a tener los gobernadores con los sectores, me parece que ahí no hay castigo, pero ahora juntos tiene 10 gobernadores, digamos. También hay un cambio ahí, me parece, que no se daba desde hace mucho tiempo. Eso, digo, puede ser que no existe más la Liga de Gobernadores, hay dos, ahora hay dos grupos o hay dos frentes. ¿Cómo ves a ellos? Puede volver la Liga de Gobernadores, porque la Liga de Gobernadores viene cuando hay crisis de poder nacional. Claro, entonces, si gana Milei es porque hay una crisis de poder nacional. O sea, nadie, ni Néstor Kirchner, con otro contexto económico de muchísima voluntad y técnica política, logró reconstituir el poder tan rápidamente, y no es el caso. Por lo cual, yo creo que hay incentivos para que vuelva a la Liga. El problema es, vos decís los 10 gobernadores juntos, pero el problema es si sigue existiendo juntos. Claro, o sea, o si cada uno hace como, en este caso, el radicalismo, y dentro del radicalismo, ¿qué radicalismo? Digamos, que el guiso se corte de otra manera, siendo así. Yo creo que el Liga de Gobernadores va a haber en general, porque además la propuesta de desarmar el Gulliver de Milei implica devolverle a las provincias muchas potestades. Un poco la idea es, hoy hay una crisis fiscal del Estado Nacional, pero no hay una crisis fiscal del Estado de las provincias. Bueno, equiparemos un poco el asunto. Entonces, eso ya de por sí plantea un escenario por lo menos conflictivo con muchas de las provincias. Sumado a que, si vos hablas con gente en las provincias, todos los que van a asumir ahora van a asumir en esta Argentina. Por más que efectivamente se desacopló y no parece una crisis de legitimidad tan grande en las provincias como en la nación, la realidad es que si hay hiperinflación, si hay hace solo 2 meses hubo algún conato de saqueo en Córdoba también. Es decir, no es que porque es en Córdoba no sucede. Con lo cual, todos los gobernadores van a tener que enfrentar lo bueno y lo malo de ese vacío de poder. Lo bueno es que les abre un juego político que no existió hace un montón, incluso con Alberto Fernández. ¿Qué significa? Tanto Kirchner como Cristina, un liderazgo mucho más homogéneo y centralista. En el caso de Macri, un poco más de juego. Pero en todo caso, en general, digamos, desde el Chapatmalal con Rodríguez Sá, que los gobernadores como tal siempre es una especie de mitificación. Hoy podrían llegar a hacer algo. Eso es lo positivo, si se quiere, en términos de ambición política, que es, bueno, ahora yo puedo incidir, cosa que antes no. Lo negativo es que muchos de los costos le van a caer también a ellos igual, digamos. Y un escenario probablemente de conflicto con la nación, ¿no? Porque cuando hay milladura, cuando hay panero, digamos, eso es obvio que lo van a intentar de coparticipar, ¿no? Pablo, te quiero hacer una pregunta. Vos hace como 1 año y medio escribiste que las coaliciones existentes no tenían ninguna posibilidad de resolver la crisis. Sí. Porque era la expresión misma de la crisis, si mal no recuerdo un artículo de la revista Panamá. ¿Vos no crees que la emergencia de Milei y que la sociedad argentina se dio cuenta de esto? Sí, el problema es que sea Milei, no que las coaliciones tengan crisis, para mí, en mi opinión, ¿no? O sea, efectivamente a mí me parece que lo que terminó pasando con las coaliciones es que solo garantizaban no ser Perú. Es como si fuese una especie de lógica en negativo, que uno la puede comprender en tanto politólogo. Uno puede decir, efectivamente esto que estamos yendo puede ser peor. O sea, en términos de orden. Esa era mi pregunta. Claro, o sea, puede ser peor, pero al mismo tiempo es lógica el fastidio o la irritación o la rebelión que puede haber contra ese orden, porque si uno ve, como diciendo,
ese orden está bien, pero nosotros estamos mal, hay una especie de relación de causalidad que uno podría llegar a establecer. Entonces, se entiende el castigo, tal vez la gran pregunta es sobre la naturaleza del castigo en el sentido de Milei. ¿Y qué pasa cuando no es castigo ya, sino que puede ser poder? ¿No? Esa es un poco la pregunta. Pero sí, yo creo que hay un punto en donde está un poco más cantado que algo de esto iba a pasar, sobre todo porque Argentina, digamos, tampoco es la excepción mundial de todo. Digamos, incluso era medio raro que en los niveles de crisis que tuviese la Argentina todavía las coaliciones funcionaban, el sistema político no hubiese recibido un impacto tan fuerte. Si uno ve los vecinos, uno ve incluso Chile, países técnicamente más estables, ¿no? Todo lo que pasó, y bueno, en un momento iba a suceder. Sí, y de hecho, perdón, si puedo agregar a eso, desde otro punto de vista, lo sorprendente no es Milei, sino que también es cierto que Milei no sacó 60 puntos, ¿no? O sea, aún, no es que quiero decir miremos el vaso lleno, no es eso. Aún en esta crisis terminal, el gobierno sacó 27, 28 puntos, juntos con una interna que fue muy agresiva y que los terminó, incluso uno podría sospechar, como dice Pablo, con Macri, que ya estaba pensando otro plan, sacó 28, 29 puntos, y Milei sacó 29, o sea, se partió, pero siguen ciertos cachos. Y la otra cosa es que realmente, para mí, la disyunción entre los resultados nacionales y los resultados provinciales, yo no entiendo muy bien qué pasa ahí, ¿no? O sea, a los candidatos, no solo Milei no ganó ninguna provincia, sus candidatos provinciales le fueron muy mal. O sea, 5%, 8%. Cuanto más sacó, que creo que fue en La Rioja, no sé cuánto, 23, 26, una cosa así, ¿no? También eso a mí me da, a mí siempre la idea de la Liga de Gobernadores, no sé, yo también creo que es otra entelequia más que aparece en momentos defensivos, en momentos de crisis de maneras defensivas, pero es como una especie de maldición china, ¿no? O sea, los gobernadores quedan preservados, pero también esa misma preservación en momentos de crisis te habla de que hay un límite de saltar a una construcción nacional. El tema es que yo creo que puede ser el incentivo, que es un poco lo que se vio este año, que es que si no salen, descentran a muchos. Sí, eso es cierto. Es como que, ya, ¿cuánto le puede durar el alambrado de púa en las provincias? Y en un contexto así. O sea, porque en un punto el kirchnerismo subsidiaba eso, pensando, bueno, ¿qué querés? O sea, era tan fuerte el poder central que un poco te admitía la posibilidad de armarte tu provincialismo, ¿no? No solamente el progresismo es el más conocido, pero el misionerismo, el rigonegrismo, sí, o sea, digo, florecieron por todos lados. Es muy interesante, inclusive, por ejemplo, en Misiones, que fue relativamente seguido, se empezó también a ver como hitos históricos provinciales, ni siquiera, como si fuese leyendas históricas, banderas, empezó como a generarse una especie de desacople más genérico, que yo creo que la expresión simbólica de eso es Alberto, es que es como que hubiese vacío el sillón de Rivadavia. Entonces no hay poder central. Hay poder provincial, la provincia de Buenos Aires, hay poder de la capital federal. ¿Quién es el poder central? ¿Verdad? Entonces, un poco en ese vacío también llega Milei, ojo. No es que antes estaba, digamos, un poder sólido, sino que efectivamente ya salía un poco el poder, ya se empezaba a desconstruir a sí mismo hace un rato, y sobre eso llega Milei. Para Daniela y Guido, que quizás en base a los datos y las investigaciones, que hay algún tipo de explicación que se pueda dar. La gran pregunta que hacen en el exterior, llaman a la radio, preguntan, ¿cómo puede ser que el candidato oficialista sea el ministro de Economía de una situación de una economía de 140% de inflación y que esté competitivo y que esté por entrar al balotaje? ¿Cuáles son esas explicaciones, si se quiere, sociodemográficas, de identidad, de estructura política, de aparato o de, en fin, ¿qué podrían sumar a ese análisis, a la respuesta que se suelen dar al tema, ¿no? Y no sé si hay alguien más que quiera. Adelante. Pero sumamos otras preguntas más y
Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy de España, entonces, perdona, sí, sin duda son un poco básicas para la gente de acá, desde nuestra realidad tratamos siempre de comparar estos fenómenos en la extrema derecha. Yo quería un poco preguntarles cuáles ven ustedes que sean las bases de apoyo en términos orgánicos, ¿no? que está teniendo Milei, porque yo pensando pues, en el caso de Vox en España, en el caso de Bolsonaro, en el caso de... son fenómenos que por supuesto necesitan tener una base de apoyo, pues el sector, por ejemplo, agropecuario brasileño, el sector neopentecostal. ¿Cómo creen ustedes, digamos, que se configura eso, o si es posible realmente que un candidato influencer, sin tener ningún tipo de apoyo, consiga, digamos, asaltar, digamos, la presidencia de esa forma? Y por otro lado, la segunda cuestión era en términos del uso de la bandera. Yo estos días estuve el otro día en el cierre de la campaña de Massa, me impresionó, digamos, cómo la bandera, digamos, representa, ¿no?, el peronismo y demás. Sin embargo, ayer estuve en el cierre de la campaña de Milei y no había había dos banderas, pero había casi 15.000 personas en el estadio y no había banderas. Sin embargo, hoy, por ejemplo, en el cierre de campaña de Bullrich, y Bullrich en el Twitter estaba animando a la gente a que llevaran la bandera para el cierre de campaña. Yo quería preguntarles un poco, porque de la misma forma, comparando nuevamente, en el caso de Vox, la bandera española ha sido como central en la construcción de un Estado centralista. En el caso de Bolsonaro se reapropiaron de la bandera brasileña. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esa situación y cómo Milei, digamos, puede apelar a algún tipo de forma nacionalista sin el empleo de esa bandera? Luciana, y había otra pregunta más por acá. Dos más. Yo quiero retomar la pregunta que hizo María Esperanza sobre los debates. ¿Qué podemos decir sobre los debates? Si provocaron algo, bueno, supongo que está por publicar algo, por sacar algún informe, Dani, pero si podés adelantar algo de lo que se vio en el estudio que hicieron. Sí, yo quería aprovechar que tenemos consultores para preguntar qué rol ven que tienen las encuestas en la sociedad, tanto en el voto de los ciudadanos como en las estrategias y las decisiones que toman los partidos y las fuerzas, porque me parece a mí que estamos viendo como que las fuerzas corren atrás de las encuestas y los focus group lo vimos tanto en Bullrich, en las PASO, quizás radicalizando un poco el voto, como la decisión de, por ejemplo, Sergio Massa por sobre Guado de Pedro, que pareciera que es una decisión que se ve más allá de las implicancias políticas, que es leyendo quizás encuestas o lo que hay en la sociedad. ¿Qué rol tienen las encuestas? Gonzalo, sí, y ya pasamos a la respuesta. Va muy en relación con lo que pregunta Franco y también complementa la pregunta que hizo Elsa, para no caer siempre en la crítica de las encuestas y le pifian siempre a los resultados, y que hoy vemos que se está haciendo mucho más hincapié en las encuestas más de tipo cualitativo, como los datos que traían hoy Guido y Daniela. Preguntar, complementaría con de Elsa, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en ese tipo de estudios cualitativos, que uno creería que Horacio Rodríguez Larreta hacía un estudio súper intensivo de ese tipo de encuestas, ¿por qué le falló tanto la brújula en su estrategia? Y también pegado que, si bien esa preguntó también por la no comprensión de que el oficialismo ponga candidato de ministro de Economía, de esta economía, lo mal que le fue a Larreta, y también el desconocimiento que hay en la campaña de Milei sobre ese tipo de datos. Que nadie sabe quién lo asesora, si lo asesoran de acá, de afuera. Así que hay algún comentario con respecto a eso, ¿no? O sea, de las 3 campañas, un comentario de eso. ¿Quieren empezar por ahí? Después. Bien, bueno, tomo algunas en una, digamos. Sí, esa es la idea, de recoger... Con lo de los debates también, que se lo había preguntado Esperanza. A ver, creo que la pregunta de, ¿por qué Massa tiene 27 a pesar de toda la catástrofe, de todo el desastre? Massa responde por 70 años de tradición política también, ¿no? Digo, la identidad del peronismo, en la cual está en su piso, ¿y por qué digo que lo respondo con lo del debate? Analizamos el efecto que tiene el debate electoral en la audiencia electora. Tenemos algunas respuestas preliminares de este debate, pero ya tenemos el 2019 como algunos hallazgos que pueden empezar a darnos algunas pautas más allá de la bibliografía que hay, que por lo general es del norte-occidente. Estamos tratando de empezar a pensar las experiencias propias,
lo que vimos en el caso de Massa es que si bien no logró dialogar con ninguna de las otras fuerzas políticas, es decir, no tuvo momentos del debate en el que logró interacción, persuasión en otros sectores del electorado, incluso en los desmotivados, digo, el abstencionismo, los que votaron en blanco, los que impugnaron, los indecisos, vemos que monolíticamente sostuvo y mantuvo a sus votantes. Y no así, después del debate, pasó lo mismo con los electores de Javier Milei y de Patricia Bullrich, que sí lograron dialogar entre sí, pero que podríamos resumir que salieron con más dudas después del debate que con más certezas. Digo, los votantes de Massa entraron con su preferencia electoral y salieron con la misma. No sumó nada, no compró nada por fuera. Ahora, en los otros hubo cierto sector que salió confundido, digamos, tiene coincidencia con lo que marcaba Guido respecto a cómo se sostiene o aumentó Schiaretti, digo que fue claramente junto con Miriam Bregman uno de los mayores catalizadores del debate en ese grupo de desmotivados. Entonces, bueno, me parece que ahí, para responder sintéticamente, es bastante más complejo, dos preguntas en una. Digo, Massa captura lo que la tradición del peronismo da y ese votante peronista se siente muy incómodo con las otras dos ofertas. Digo, ninguna de las otras dos ofertas le resultan cómodas a la hora de poder elegir. No está eligiendo ni por gusto, ni por comodidad, ni por satisfacción, digamos, en términos de opinión pública con el contexto. Está eligiendo por tradición y está eligiendo por incomodidad. No sé si coinciden, pero bueno, como una opinión. Bueno, varias ideas sueltas que quizás responden a alguna de las preguntas. En principio, Sergio Massa tiene ese piso de votos porque, coincido con Daniela, viene de un partido que tiene la mayor cantidad de adherentes en la historia política argentina. Entonces, incluso en un contexto tan adverso, logra estar en estos 28 o 30 puntos, que comparativamente igual es su performance más pobre, ¿no?, de la historia electoral. Y después la otra condición de posibilidad es que, digamos, hay dos candidatos opositores fuertes, tanto Javier Milei como, en este caso, Patricia Bullrich o eventualmente Larreta. Digamos, si Milei no existiese, bueno, la elección estaría prácticamente ya definida a favor de Cambiemos. Entonces son como dos variables, una de la oferta electoral y otra de los rasgos más sociológicos, identitarios del peronismo. Después, algo que charlábamos antes, es que quizás a veces las bases empíricas que tomamos para digamos, sacar conclusiones son un poco pequeñas, ¿no? Entonces, no sé, en el caso de los debates, bueno, no hay una rutinización del debate en Argentina. El primer debate importante fue en 2015, sobre todo en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta Daniel Scioli no se presentó, después tuvimos lo de 2019 y ahora lo de 2023. Entonces, digamos, cuando hablamos del efecto de los debates, bueno, ¿sobre qué base empírica tenemos? Y a su vez, para tomar conclusiones cuantitativamente precisas sobre el impacto del debate, hay que, digamos, montar un operativo metodológico muy complejo, ¿no? Una encuesta panel de un gran volumen, y eso, digamos, en Argentina, a diferencia de otros países más desarrollados, es muy complejo. Y particularmente en el caso del debate, digamos, lo que se sabe es que, bueno, tiene un impacto en el electorado muy fuerte en términos de dar información, ¿no? Muchos votantes terminan de saber el nombre de los candidatos cuando ven el debate, sobre todo debates que son muy populares en términos de rating. Pero después también hay otro efecto del debate que para mí es muy interesante, que no es solo desde la perspectiva del votante, sino desde la perspectiva de los propios partidos, que es ir a un debate te obliga a tomar posición sobre los temas, ¿no? Es como una plataforma que por la ley de partidos políticos los candidatos o los partidos presentan una plataforma, pero nadie la lee. La diferencia es que en el debate te están escuchando. Entonces eso, de algún modo, genera una tensión o no interna dentro del partido de los asesores, y hay que tomar partido sobre lo que estás diciendo. Es muy difícil ir a un debate y no decir nada, ¿no? Hay que tener una habilidad muy particular para no decir nada en un debate de las características que tenemos en Argentina. Después, en relación al efecto, yo diría que el efecto, ahora sí así en términos más tradicionales, el efecto sobre el electorado, yo diría que no es menor, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte del impacto o del voto se decide en el corto plazo, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los estudios, digamos, sobre el debate de 2015, hecho por Marcelo Escolar y coautores, lo que muestra es que efectivamente el debate de balotaje tuvo un efecto favorable para Mauricio Macri. Y también algo significativo es, bueno, ¿cuándo es el debate? No es lo mismo un debate un mes antes que un debate una semana antes o 15 días antes. Entonces la temporalidad del debate
también impacta. Y después, en relación a las encuestas y la mitología del aparato, como decía María Esperanza, yo coincido en esa idea de lo mitológico de los aparatos políticos, pero no coincido con pensar que las encuestas o el conocimiento preciso del electorado no te permita mejorar tu performance, sobre todo cuando tenemos un sistema tan particular con una PASO y una general. Si nosotros vemos, de vuelta, la base empírica es muy pequeña, ¿no? Lo que pasó en 2019 y lo que pasó en 2015, o lo que posiblemente pase ahora, es que los oficialismos, después de cara a la elección general en comparación con la PASO, crecen, logran aumentar su volumen electoral. No pensemos en términos porcentuales, sino en cantidad de votos. Y eso es porque, bueno, es muy, digamos, para un equipo de campaña bien armado, es muy fácil ver quiénes te votaban antes y no fueron a votar en las PASO, en dónde podés competir, de qué manera podés competir, ¿no? Entonces yo creo que esa logística electoral, que claramente, digamos, Milei no tiene, y que sí tiene, sobre todo Cambiemos, y también en parte, digamos, Unión por la Patria, yo creo que va a tener un impacto, debería tener un impacto de cara al domingo. Sobre todo en el caso del oficialismo, que a su vez tiene los recursos a disposición como gobierno para poder operar sobre esta realidad y operar sobre el votante histórico que ahora no quiere votar, ¿no? Que no fue a votar o que no lo ha votado en la PASO. Y por último, en relación a las encuestas, los estudios más serios sobre la efectividad de las encuestas, que es una pequeña parte de la encuesta, porque casi siempre cuando hablamos de encuestas hablamos sobre las encuestas publicadas, que no son todas las encuestas que se hacen. De hecho, la Cámara Nacional Electoral tiene un registro de consultoras y cada publicación de una consultora en un medio, la Cámara Nacional Electoral te pide que mandes una ficha técnica con tu cliente, con el monto, digamos, la facturación de ese estudio, la cantidad de casos, la metodología, etcétera, etcétera. Entonces, buena parte de las consultoras, digamos, más importantes de Argentina, con más trayectoria y por ende con clientes más importantes o con mayores recursos, no publican los datos. Así todo, cuando analizamos los datos publicados, por ejemplo hay un libro de Daniel Cabrera sobre eso, lo que vemos es que la efectividad de las encuestas es bastante amplia, bastante importante. Creo que el dato de Daniel, analizando encuestas publicadas desde mediados de los 80 hasta las elecciones de 2019, habla de una efectividad del 70%. Y de hecho, en los estudios, digamos, que toman la efectividad de las encuestas disponibles en todo el mundo, lo que marcan es que en promedio el desvío de los resultados en relación a las estimaciones de las encuestas están cercanos a los 2-3 puntos porcentuales, que es también en promedio el margen de error que tiene una encuesta. Entonces, cuando vemos efectivamente los datos sobre la efectividad, lo que vemos es que las encuestas en promedio siguen siendo efectivas y siguen siendo un instrumento bastante interesante para conocer la realidad y operar sobre esa realidad. Creo que quedó la pregunta sobre la base de Milei comparado con... Y la bandera. Sobre la base de Milei comparándolo con Vox, con Bolsonaro y demás, y lo de la bandera, no sé, eso si quieren ustedes también. Sí, dos cositas, porque me parece que los debates y las encuestas medio coincidimos, así que una sobre Massa, yo creo que efectivamente es el piso histórico del peronismo, pero también es el hecho de la particularidad de este gobierno, que cuando Massa dice que era helicóptero o Massa, un poco es verdad. Entonces digo, hay una parte sobre ¿Era Massa era un gobierno que estaba básicamente yendo por la alcantarilla, ¿no? Entonces digo, cuando Massa primero toma la economía, digamos, y después toma la política, para decirlo así, un poco opera sobre un vacío, ¿no? Como quien hace un putsch y entra en un lugar donde la gente se fue, ¿no? Por eso hoy cierta soledad política que él puede llegar a tener hoy, en el sentido de que no está ni Alberto Fernández ni Cristina en la campaña, ¿no? Es como quien agarró la cruz y se la puso, no porque sea un usar de la bondad, ¿no? pero digamos, en todo caso porque políticamente esa especie de vacío fue ocupado. Y eso yo creo que hay alguna cosa, usted los votantes peronistas que dice, bueno, al menos alguien se hizo cargo, tomó el poder como pudo, con casi nada, y finalmente está acomodando. Yo creo que el hecho del argumento de Massa, incluso si pierde, va a ser ese. Si Massa logra entrar en un balotaje y supongamos que pierde con Milei, con Patricia Bullrich por 5 puntos, va a decir, bueno, listo, esto estaba de la Ruba situation y yo lo dejé como un gobierno normalmente perdedor, pero no lo que era. Entonces me parece que eso es como un activo de él en este combate. Después la bandera muy interesante, yo no lo había pensado.
Yo creo que hay una contradicción en el seno del mileicismo, ¿no? Yo creo que grosso modo Milei no es nacionalista en ese sentido, de hecho es una poco su particularidad en términos de la Argentina. Tal vez porque el peronismo ya lo es, entonces el tipo para hacer un challenger del peronismo no puede hacer lo mismo, tiene que ir por otro lado, y viene con esta escuela austríaca, una idea casi antinacionalista en un punto, pero en su voluntad más trampista de federar distintos tipos de derecha, porque eso es lo que uno ve en cosas, no es la misma, digamos, desde el pañuelo celeste hasta otras expresiones. Entonces, lo que uno puede ver, por ejemplo, en el caso de la candidata a vice Villarroel, ¿no? Con, por ejemplo, la cuestión Malvinas. Ahí hubo una especie de paso, un enredo que implica algo más, si se quiere, entre la posición ideológica del movimiento libertario, porque hubo una idea más que expresó Mondino, que era, o el mismo Milei, algo de tipo dos banderas, una solución a la Hong Kong, algo así, un poco tampoco muy elaborado, y enseguida salió Villarroel a decir que no estaba en la Constitución y que son, digamos, como representante de lo que otrora fuera el partido militar, dice, hasta acá no. O sea, entre ellos hay contradicción. Ahora vos me decís, como él, como Milei, como el movimiento más genéricamente, no me extraña que de hecho, fíjate que cuando hablan del foro de Porto Alegre al revés, ¿no? Como diciendo, Milei mismo era una especie internacionalista. Milei se fue a los actos de Vox, Milei se fue a ver al hijo de Bolsonaro, Milei se declaró a favor de Trump, como quien él mismo, ahora lo descontinúa un poco, pero que él mismo se entiende como parte de una cosa más global, contra el comunismo y demás. Como siempre, como en la década del 30, hay una especie de división incluso en las derechas entre los nacionalistas, que podría ser, no sé, De Gaulle, y la Internacional Negra, que podía ser los que pensaban que había un combate contra Moscú que era más importante y que eso implicaba que lo nacional no es tan relevante, ¿no? En Argentina también sucedió eso en la década de los 30-40 y bueno, uno podría hacer una especie de analogía con eso. Es el trumpismo, una especie internacional donde la filial local quiere ser Milei, pero que no es lo mismo que un nacionalismo argentino. Puede ser. Sí, yo para seguir con este argumento, primero, si vos, y para volver un poco a lo que es mi tema de especialización, que son los populismos, realmente si vos mirás toda esta nueva cosecha de populismos radicales de derecha, o sea, Trump, Orbán, la misma Meloni, incluso Bolsonaro, y metés ahí a Milei te entra, Vox también, te entra muy bien en muchas categorías, o sea, en la primacía de la guerra cultural, en la misoginia, que es el eje conductor que tienen todos estos movimientos, pero hay en el antipapa Francisco, esto también es muy interesante, este es una cuestión que tiene bastante centralidad en el discurso de Trump, que Trump tiene, también como decía Pablo, estas derechas son bastante heterogéneas y son siempre fusiones o alianzas de diferentes subsectores, ¿no? Pero por ejemplo en el trumpismo hay un sector del integrismo católico estadounidense que es muy importante. Por ejemplo, los tres, dos o tres, no me acuerdo ahora, jueces de la Corte Suprema que nombró Trump vienen todos del integrismo católico, ¿no? Y hoy por primera vez tenemos una Corte Suprema de Estados Unidos que la mayoría no solo son católicos, lo cual ya era raro en términos históricos, sino muy de derecha, ¿no? Pero si vos mirás todo eso, Milei es muy distinto en un punto, que es que Milei es el único que no tiene ningún rasgo de nacionalismo, el nacionalismo a la vieja usanza. Y digo Milei, no digo el mileísmo, porque ahí hay, y esto yo lo dije ayer, hay una alianza o una simbiosis bastante estratégica entre Milei, que tiene un discurso y una cuestión, y Villarroel, que representa mucho más la mucho más larga tradición del partido militar en Argentina. Pero bueno, uno podría leer, si uno lee los trabajos de Ernesto Boslasky y Sergio Morresi, uno puede decir que la tensión entre una derecha liberal muy cosmopolita y una derecha más nacionalista es constitutiva de la derecha, fue siempre constitutiva de la derecha argentina, hasta, dice Boslasky y Morresi, la década del 70, que es cuando la balanza parece volcarse a una cosa más neoliberal, más cosmopolita y menos nacionalista.
Y otra cosa que yo quería, y también me parece que haciendo un eco de algunas cosas que dijo Pablo, aunque yo les quiero asegurar que había puesto en mi cuadernito liderazgos, coraje, antes de que hablara él. Creo que hay una cuestión ahora que también estamos viendo. Primero, que estamos en momentos de crisis, los liderazgos importan mucho. O sea, siempre la gente en definitiva vota por personas, aún con identidades políticas, pero más aún cuando todo lo sólido se desvanece en el aire. En definitiva votás al que te gusta, te da confianza, pensás que puede gobernar. Por eso la pregunta mía era, ¿puede gobernar Milei? ¿No puede gobernar el mileísmo? Y acá creo que hay una cuestión que aparece, la cuestión del coraje, ¿no? Y de cierto elemento rupturista, como algo que en momentos de crisis buscan los votantes, ¿no? Que haga algo, que muestre vocación de hacer algo y que muestre vocación de pelearse con alguien. En general yo tengo la hipótesis de que los votantes argentinos dicen que no quieren que sus líderes se peleen y en realidad les encanta que sus líderes se peleen con algo, ¿no? Con alguien. Y creo que esto aparece muy claro en Milei, en donde hay una parte, ¿cuáles son las bases del mileísmo? Y acá me estoy robando de una investigación cualitativa bastante extensa que hicieron Ezequiel Ipar, Abelardo Vital y Nicolás Terechuk, que ellos hablan de que vieron que hay 3 sectores de la base del mileísmo. Uno que es su núcleo, que son votantes jóvenes, varones, convocados por toda esta agenda del antifeminismo, de ciertas insatisfacciones con el momento cultural. Después hay muy movilizados a través de redes. Después hay otro sector que tiene que ver más con lo que es la visión tradicional conservadora de la Argentina, porque yo les puedo asegurar que Milei sacó el 55% del voto en Añelo y en San Patricio del Chañar, en el voto petrolero, y los señores petroleros no están en TikTok, digamos, ¿no? O sea, no llegaron al voto de Milei a través de ahí. Y después hay otro voto que es gente que tal vez votó a Macri, después tal vez votó a Alberto Fernández y ahora está muy desencantada y muy enojada, con 2 gobiernos que lo frustraron, ¿no? ¿Y qué es lo que representa Milei? Milei representa la promesa de cierto castigo a lo que falló y de cierta transformación. ¿En qué? Bueno, no se sabe y de última lo echaré también el día de mañana, no sé, ¿no? Entonces hay 3 sectores diferentes, pero creo que Massa hay que darle cierto mérito en función, primero, como dije, de que llegó con un plan que puede fallar, pero que por lo menos llegó con cierto plan, y segundo, creo que para su electorado aparece esta cuestión de que alguien fue y puso la cara, ¿no? O sea, en un contexto en el cual aparecía esta demanda de que Cristina fuera y Cristina dijo yo no voy a ir, en el cual Alberto Fernández, que tal vez quería hacerlo, no pudo, en esa vacancia de poder, Massa aparece. Y creo que esto que decían de que pudo mantener a su electorado, creo que había gente de su propio electorado que tuvo muchas dudas, pero creo que ahora aparece hasta un cierto más cariño, más auténtico, en función de decir, bueno, por lo menos tuvo el coraje de ir y poner la cara, aunque sea para que se la llenen de dedos, ¿no? Me parece que aparece un poco esa cuestión. En relación no tanto tal vez a la sociedad en su conjunto, pero sí en la posibilidad de consolidación de los votantes. Mucho después de los pasos teníamos la duda de qué iba a pasar con los votantes de Grabois, ¿no? Incluso el propio Grabois manifestó ciertas dudas. Y hoy parecería que no va a haber fuga. Bueno, eso puede ser poco, pero dadas las circunstancias tal vez no es tan poco, y además yo creo que eso le permite, si llega al balotaje, si gana obviamente, pero también si pierde, tener cierta expectativa de no morir políticamente ahora, sino poder tener por lo menos la expectativa de entrar en una posición de disputar el liderazgo del peronismo después, que va a quedar muy vacante, que va a ser una lucha bastante sangrienta. Bueno. Permiso, esa puedo sumar una pregunta. Hacemos una pregunta, si hay una más, Gracias. otra más.
Y quedó otra más también. Estas reconfiguraciones que estamos hablando, ¿qué implicancias perciben ustedes que pueden tener sobre el sistema y sobre la cultura política democrática? Y hay otra que tiene la Hola, señorita. ¿cómo va? Me hicieron pensar un montón, Sí. muy buenísima esta charla. Creo que de lo que fueron conversando se me fue articulando una idea de el momento de excepción que estamos viviendo, de lo caótico, ¿no? De la soberanía no decidiendo de una manera favorable, o el soberano, mejor dicho, hace que el Estado sea puesto en cuestión, ¿no? Yo no soy Alberto Fernández, por un lado dice el jingle, y por el otro lado los datos que mostraron dan cuenta de que no se estuvo manejando bien el barco en la tormenta del gobierno nacional, ¿no? Y se me abrieron dos preguntas, una que está muy linkada con lo que trajiste, que es la pregunta por la reforma del Estado, ¿no? Ya que el sentimiento antistatista está bastante claro en este momento de incertidumbre. Una posible reforma del Estado por izquierda, ¿no? Y hace poco hablé con un compañero español que está en intercambio y me dijo, a mí lo que me sorprendió es que no haya surgido un Pedro Sánchez en vez de un Milei en este momento tan caótico. La idea de que tanta gente decide su voto en el momento de la elección da cuenta de esto, de un caos que llega a todos lados. Y la segunda parte, que se me abría respecto al problema de la soberanía, del soberano decidiendo, y acá María... hay algo del carisma, de lo mesiánico que vemos en Milei y que es fascista y es antinacionalista, ¿no? La idea de la bandera. Y recién vos dijiste lo que para mí fue el clic, que es la búsqueda de un liderazgo que se pelee, no en el momento de caos, como la certidumbre del plan quizás no está tan puesto en valor, sino una cuestión más violenta, ¿no? Creo que con esto cierro. ¿Quieren responder? Yo tiro un disparador en relación a tu pregunta. Me parece que yo, digamos, cerré lo que decía, planteando que quizás el escenario más probable es la existencia de una segunda vuelta. Y me parece que también es lo más deseable en términos de legitimidad de origen del próximo presidente, sobre todo en caso de Milei, ¿no? Porque más o menos tenemos cierto consenso que si hay alguien que gana en primera vuelta es porque araña los 40 puntos y le saca 10 puntos de ventaja al segundo. Es difícil que alguien hoy supere el 45% de los votos, salvo en un escenario de muy baja participación o de mucho voto en blanco. Entonces, me parece que es muy deseable para la cultura política argentina y la estabilidad democrática que haya un balotaje y que haya un candidato que eventualmente tenga un piso del 51% de los votos, el 55% de los votos. Eso va a ser, digamos, más favorable por la espalda, digamos, que tienen las dos coaliciones, en el caso de Massa y de Bullrich, a pesar de los problemas que señalaba, digamos, Pablo en la construcción del nuevo liderazgo. Y en el caso de Milei creo que le va a poder dar un poco más de aire a ser presidente con el 55% de los votos, por decir algo. Pero claramente cuando analizamos la composición del voto de Milei, lo que vemos es que la paciencia que se le va a tener a Milei como presidente va a ser una paciencia pequeña, ¿no? Y esto es comparable a otros liderazgos outsiders de la región. Entonces, luna de miel cada vez más cortita, una semanita. Sobre todo con el antecedente de Alberto Fernández, con el pico de confianza en el índice de Itela y a su vez uno de los valores más bajos promedio, ¿no? Entonces me parece que pensando la continuidad democrática de Argentina, creo que, digamos, electoralmente que haya una legitimidad de origen a partir de un balotaje va a ser clave. Y después, bueno, va a estar todo el juego político y el juego institucional, sobre todo en términos del Congreso, a ver qué pasa con los partidos, con los bloques, con la agenda de gobierno. Pero sí, claramente hay una incógnita ahí, ¿no? En relación a la democracia, a la estabilidad de la democracia en los 40 años que estamos por cumplir. Sí, a mí me parece que hay, digamos, en el caso de Milei y en el caso de muchos de estos movimientos, siempre que juegan al fleje de la institucionalidad, ¿no? O sea, digo, hay una, siempre, digamos, el hecho como terminó tanto Bolsonaro como Trump, que es esta especie de ocupación
digamos, de sus manifestantes, de los lugares públicos y demás. O sea, te habla de una cosa que ya constitutivamente va al pleito. Me parece que en este caso la endeblez de Milei también lo hace tal vez menos peligroso en ese sentido, pero lo que podemos decir hoy, digamos, que es que viene con una cosa menos articulada como para provocar eso mañana y demás. Sin embargo, todas sus propuestas, digamos, dado las mayorías de las que tiene digamos, y todo lo que es el tramo institucional argentino, la justicia también, va a implicar que tensione contra eso. O sea, si lo lleva hasta las últimas consecuencias, algo de eso va a existir, digamos. Después si eso tiene éxito o no es otra cosa, pero yo creo que, hablando un poco de esto del carisma y la violencia, ¿no? Yo creo que Milei ha hecho un conjunto de promesas y ha prometido un conjunto de castigos, ¿no? Entonces, ha prometido ciertas promesas en las cuales la más importante para mí, y que cuando vos lees encuestas o lees focus groups aparece bastante claro, es el acceso a los dólares en función de que la gente pueda tener ciertos consumos que hace 10, 12 años que están muy... yo hace 10 años que no puedo cambiar el auto, ¿no? Entonces a mí me vendría muy bien también si me pueden dar esos dólares para que yo pueda cambiar mi Fiat modelo 2007, ¿no? Esa es una promesa. Y también prometió ciertos castigos, digamos, prometió los castigos a la casta, prometió ciertos castigos a sectores que son desviantes de una buena jerarquía social, sobre todo ciertos movimientos feministas, la cultura de lo woke, la cultura de lo que le dice la cultura de cancelación, qué sé yo. Y en sus primeros meses va a ser muy clave cómo pueda ir manejando, qué promesas cumple y qué castigos escenifica, ¿no? Y ahí hay una cuestión para mí. Mientras menos pueda cumplir sus promesas, más va a tener que escenificar esos castigos. También otro castigo somos nosotros, ¿no? O sea, la universidad, el CONICET, los sectores hemos sido designados como adversarios en este que se pelee. Entonces, mucho para mí se va a jugar. Yo no estoy tan segura de decir, no, Milei no va a poder, no va a durar, no va a poder pasar los 6 meses, o sea, obviamente va a depender muchísimo de la fortuna y de la virtud y de cómo maneje este menú, ¿no? O sea, si puede cumplir ciertas de esas promesas y puede ir manejando una serie de ritualizaciones públicas de estos castigos y puede pasar los 8 meses, 1 año hasta que, no sé, se venda más el petróleo del gasoducto y se negocie con el FMI, no sé. Sí, absolutamente. La variable de tiempo, de hecho, ellos la piensan así, es clave. Es, digamos, cómo compensar lo que va a ser un ajuste económico brutal con medidas que puedan manejar. Una sería el castigo de la casta, la otra son medidas de seguridad, pero que también tienen problemas, porque supongamos que mañana decide el gobierno mandar el ejército a Rosario. Villarroel dijo que no, porque el partido militar dijo que no, lo que es partido militar, esto que queda el FIT militar, pero digamos, no quieren. Entonces, ahí vos tenés problemas que incluso para ejercer eso, se le complica y necesitan tiempo que, como decían recién, no tiene tanto, porque digamos, hoy día estos liderazgos se desarman en 1 minuto, y los focus group también se ve, por lo menos nosotros hemos visto, incluso votante de Milei, no mucho fanatismo, un fanatismo soft, ¿no? Como una idea, bueno, voy a votar y ya, pero tampoco es una especie de nuevo liderazgo. Y la vida por no es la vida por Milei. Yo creo que las prioridades siempre están en el bolsillo, en resolver las demandas económicas, que es enfrentarle a la inflación, resolver todo lo que tiene que ver con el bolsillo. No sé si cuánto le podés devolver a la sociedad que te está pidiendo controlarme la inflación, quiero volver a tener estabilidad, poder comprar, con pagarle con zanahorias de castigo a la casta, o sea, sí, castigo a los políticos. Bueno, o sea, además necesitan la justicia, necesitan una serie operatoria que es muy difícil si no es una revolución. Por eso, o sea, si es totalmente paralelo, funciona, no. O sea, claro. Pero dentro del sistema institucional, por eso esto funcionaría un poco mejor, un poquito con un margen más afuera. Porque si no, claro, el proceso judicial todo es lento, no funciona así. Exacto. O sea, exacto. Sí. Los tiempos ahí son distintos. Es interesante ese paralelismo entre, bueno,
podemos inferir cómo Milei se va a manejar eventualmente como presidente en el armado de su gabinete, su coalición legislativa, en función de cómo armó las listas. Bueno, yo creo que también podemos inferir cómo Milei puede gobernar en función de la campaña que hizo de las PASO hasta acá. Y la campaña de las PASO hasta acá es una campaña muy torpe, muy torpe. O sea, yo creo que cualquier equipo de campaña de Bullrich o de Massa al servicio de Milei, hoy Milei estaba al borde de ganar en primera vuelta. Porque simbólicamente fue muy fuerte el impacto, las primeras mediciones post-paso la daban muy arriba, y sin embargo la campaña fue errática, contradictoria, radicalizada. Volviéndonos a las preguntas de María Esperanza, yo dudo que el 50% de la gente en una primera vuelta vote a Milei diciendo que cierra el CONICET, diciendo que hay que vender órganos, diciendo que hay exportación de armas, siendo esquivo con la causa Malvinas. O sea, es muy complejo lograr una mayoría con una campaña tan torpe. Entonces, me parece que la torpeza que tuvo en campaña posiblemente la pueda llegar a repetir como presidente. O sea, y esto que decís, nosotros lo vimos con mucha claridad en el debate, del cual no le fue bien, digamos, mismo de sus propios electores, cuando entra en otras arenas que no son las de, digamos, su discurso anti-status quo, anticasta, bueno, empieza a desbarrancar. En el negacionismo del cambio climático le ha ido muy mal en todos los grupos de votantes, y me parece que también en relación a lo que decís de la campaña, que lo va a traspasar, o se puede imaginar que lo puede traspasar a su forma de gobernar, cuando descentraliza, cuando entran a jugar los voceros de campaña, bueno, se empasta la cancha, ¿no? Como que cuando salen a la cancha sus diputados, su coalición, empieza a crujir, y eso es de esperar que en el marco de un gobierno pueda traerle complicaciones. Ayer hubo un suceso más en esa línea o en esa lista de intervenciones muy desafortunadas que tuvieron gente alrededor de Milei, que tiene que ver con decir, bueno, hay que romper relaciones con el Vaticano, que ha tenido mucha repercusión adentro de la iglesia. Obviamente quedan 2 días, no sé cuánto van a poder hacer al respecto, pero ha sido un anuncio y una corrección. Sumo una cosa más en relación a eso. Él tuvo, y seguramente vos también lo has medido durante el año, tuvo como una buena administración de su operación pública. Cuando saca el tema de la venta de órganos, no sé si recuerdan, se le complica en la opinión pública y se guarda, se sabe guardar. Bueno, la campaña no te da la posibilidad de guardarte, y mucho menos la exposición pública de un balotaje. Y acá también, si sumamos el tema del debate y el estar obligado a debatir y a poner otros temas en agenda, vamos a un debate muy atípico, digo, para la historia electoral argentina, donde vamos a tener un segmento de votantes que va a quedar huérfano, aproximadamente del 30%, 25-30%, y que una semana antes de la elección va a tener una instancia de muchísima audiencia para definir su voto. Digo, bueno, y ahí lo quiero ver también, digo, teniendo que hablar de otras agendas, además de por dónde él suma. Bueno, muchísimas gracias.